Gracias, señor Jorge Palmeros. Buenos días, saludos a todos. Feliz sábado, buen sábado para todos, buen día de reposo, día séptimo día, como lo marca el cuarto mandamiento. Estamos en este sábado de Santa Convocación y es tiempo de estudiar y de meternos un poco más en la palabra de Dios. Y bueno, hoy siendo sábado, quiero compartir en este pequeño mensaje un tema que, como lo mencionó aquí el señor Palmeros, señor Jorge, la buena voluntad. Una palabra que no sé si alguna vez la han leído en la Biblia, pero tiene mucho significado. Y para ello vamos a estudiar una pequeña carta que el señor Pablo, como le decía el señor Mortensen, el señor Pablo, el apóstol Pablo, una carta que le escribe a un colaborador de Pablo, del tiempo de Pablo, a Filemón. Filemón es un libro del Nuevo Testamento que pocas veces lo hemos leído. Así que voy a iniciar leyendo la carta a Filemón. Nada más tiene un capítulo Filemón, es un solo capítulo. Y vamos a iniciar en el versículo 1 de Filemón. Voy a leer dos versiones. Voy a leer la versión 1960 y voy a leer la versión Reina Valera actualizada. Ya que lo que vamos a estudiar hoy de la buena voluntad tiene que ver, hay dos versiones o dos palabras diferentes en cada versión. Muy bien, entonces vayamos a Filemón capítulo 1, versículo 1. En la versión 60 inicia así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Aquí menciona Pablo a su amigo o hermano Timoteo, su discípulo de Pablo, y le describen a Filemón, le están solicitando algo. Pero aquí da unas características de Filemón, para que sepamos cómo era Filemón, cómo era esa persona. Dice Pablo, Filemón, colaborador nuestro, o sea, colaboró con Timoteo y con él. Y a la amada hermana Apia, y menciona a alguien más, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo es un ministro de la iglesia en la Odisea. Eso lo pueden checar ustedes en Colosenses 4:15. Ahí menciona a Pablo Arquipo, que es un ministro de la iglesia en la Odisea. Entonces está hablando a ministros que colaboran con Pablo, en este caso Filemón, uno de ellos. Dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón. Así como aquí nosotros y me gustó, quise poner este tema porque hoy en día se habla mucho de las iglesias de Dios, de los grupos grandes. Y aquí Filemón, en su casa, dice que tenía la iglesia. Estaba en la casa de Filemón. Y da muchas características de Filemón más adelante. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, dice Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, le dice Pablo a Filemón, siempre pidiendo yo creo que por todos los que participaban con Pablo, en este caso Timoteo y los que mencionaban anteriormente, porque oigo del amor, y aquí vemos las características de Filemón en el versículo 5, porque oigo del amor, primera característica, hombre de amor, hombre de fe, dice, la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Como es ministro, pues lógicamente tenía que predicar en amor y teniendo fe. Dice, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, así le llama también a Filemón, han sido confortados los corazones de los santos, todos los que se reúnen en la casa de Filemón, o los que son de la iglesia en donde estaba Filemón. Aquí en el siguiente párrafo, en el versículo 8, mi título dice, Pablo intercede por Onésimo.
Ese es el propósito de esta carta a Filemón. Onésimo era un esclavo que era perteneciente a Filemón. Parecía, según lo que menciona aquí, que Filemón era un hombre de recursos y tenía esclavos. Y este era un esclavo de él, Onésimo. Pero ya no vivía con Onésimo, sino que estaba con Pablo. Versículo 8. Por lo cual, aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Versículo 8. Pero si cambiamos a la versión de 2015, en versículo 8 dice, por lo tanto, dicen en la versión Reina Valera 2015, aunque tengo mucha confianza en Cristo para ordenarte lo que conviene. Fíjese aquí lo interesante. Pablo tenía la autoridad de mandarlo y no tener, o sea, no tomarle en consideración, sino darle la orden nada más de lo que tenía que hacer con Onésimo. Pero no dice, aunque tengo mucha confianza en Cristo para ordenarte lo que conviene, dice versículo 9. Más bien, y aquí está lo interesante, y un ejemplo para nosotros. Por eso tiene que ver con el tema de hoy. Intercedo en amor, dice Pablo, aunque tenía autoridad, pero no le ejercía como muchas de las cosas que Pablo no vivía de la iglesia tampoco, como nos explicaba el señor Mortensen. Siendo como soy, y aquí explica quién está escribiendo la carta, dice Pablo, ya anciano y ahora también prisionero en Cristo Jesús, porque estaba encarcelado Pablo. Versículo 10, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Se había convertido Onésimo en la cárcel. En otro tiempo, él te fue inútil, le dice Pablo a Filemón, pero ahora es útil. Y como si quieren anotar la palabra o el nombre de Onésimo, significa útil. Ese es su significado de útil. Aquí viene en la concordancia. Es útil tanto para ti como para mí, dice Pablo. Versículo 12. Te lo vuelvo a enviar, dice Pablo, a él, que es como mi propio corazón, como yo mismo, dice en algunas versiones, como yo mismo. Versículo 13. Yo deseaba retenerlo conmigo para que en tu lugar sirviera en mis prisiones para el evangelio, para que le sirviera como trabajador, como mencionó al principio, como compañero de milicia. Versículo 14 dice, pero sin tu consentimiento no quise hacer nada. Regreso a la versión que muchos leen en la versión 60, en el versículo 14, y dice así, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Lo que le mencionaron en el versículo 13, no lo quiso retener, no quiso tomar su propia decisión, sino que dice, si no dice, para que tu favor no fuese como de necesidad, dice la versión 60. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino fuera voluntario. Un hombre de Dios. Ahora, en la versión 2015 dice así, fíjense un poquito, es casi lo mismo, pero quiero que pongan ahí atención. Dice, pero sin tu consentimiento no quise hacer nada. Y aquí viene lo que a mí me llamó mucho la atención. Para que tu bondad no fuera como por obligación, sino de buena voluntad, dice aquí la traducción del 2015, la Reina Valera actualizada, sino por buena voluntad. Yo me puse a investigar, como muchos sabemos qué significa obligación. Si quieren anotarlo, pueden buscar en su diccionario. Yo busqué lo que es obligación. Este Filemón tenía bondad por obligación, no por amor, que son cosas diferentes. Obligación dice aquello que alguien está obligado a hacer, eso es obligación. Y tiene varios sinónimos, obligación. Uno de sus sinónimos, deber, responsabilidad, quehaceres, imposición. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ver por nuestros hijos algo que ya está hecho. Eso es una responsabilidad, es algo que tenemos que hacer, obligado a hacer, porque al tener hijos somos padres y es una responsabilidad, es una obligación. No se hace porque se quiere o porque se tenga amor, sino porque es una obligación, son cosas diferentes. Y esa es la diferencia que está teniendo aquí Pablo con Filemón.
Era un hombre de Dios, era un hombre de fe, un hombre que tenía comunión con los hermanos, pero le dice aquí, o menciona que lo hace por una obligación, y está correcto, nosotros estamos aquí. Yo les pregunto, ¿ustedes están por obligación o por voluntad? Son cosas diferentes. Porque me decía, comentábamos que en la semana, aquí a nadie se obliga, ¿no? Porque todo es voluntario, exactamente, esa es la respuesta correcta. Estamos por voluntad. Obligación es algo que tenemos que hacer a fuerzas, y Dios no fuerza a nadie. Dios nos dio libre albedrío. Y una de las eh, antónimos de obligación, ¿saben cuál es? Libre albedrío. Lo contrario a obligación es libre albedrío. Nosotros aquí estamos, y eso es lo que Pablo le está tratando de enseñar por medio del esclavo Onésimo, que se haga por libre voluntad, por buena voluntad, dice aquí, con amor. Como dice aquí el sinónimo, dice de obligación, deberes. Los deberes están obligados por la moral o por la ley de Dios. Nosotros sí tenemos un deber. Cuando nos bautizamos, hicimos un contrato con Dios, eso es un deber que tenemos con Dios. Pero tenemos libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Y ahí entra el amor, donde entra la buena voluntad de nosotros para hacer las cosas. Y esa es la enseñanza que tenemos aquí. Seguimos leyendo. Dice aquí en el versículo 15, y pongan mucha atención a lo que dice aquí. Pues quizás por esta razón, porque lo hacía por obligación y no por buena voluntad, se apartó por un tiempo no sé si joven, señor Onésimo, pero para que lo recuperase ahora para siempre, ya no como un esclavo más, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero con mayor razón para ti, Filemón, tanto en la carne como en el Señor. Aquí también busqué la traducción eh, voluntad, facultad de decidir. Eso es lo que significa voluntad. En otro significado de voluntad es libre albedrío. Entonces, cuando nosotros ejercemos voluntad, ejercemos el libre albedrío. Pero la buena voluntad tiene que ver más allá del libre albedrío. La buena voluntad proviene de Dios. Y eso lo vemos en Romanos 12. Vayamos a Romanos 12, por favor. En la versión 60 tienen algunos de ustedes ahí deberes cristianos, un deber, obligaciones. Dice el versículo 12, así que hermanos, dice Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros corazones en sacrificio vivo, que presentéis nuestros cuerpos santos, agradables a Dios, que vuestro culto racional y no nos conforméis a este mundo o a este siglo, dice aquí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y aquí viene, para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad. Entonces, si voluntad es lo contrario a obligación, ¿qué es lo que define a Dios como su buena voluntad? Yo aquí puse un concepto para mí. Lo que es buena voluntad es aquella voluntad que obra no solo conforme al deber o la obligación, sino por libre albedrío. La buena voluntad es ejercida por el libre albedrío, por el amor a hacer el bien. Esa es la buena voluntad. Nosotros, cuando fuimos llamados a un camino de vida, a un camino en el cual es hacer el bien, no hacer el mal, pero tenemos la libertad de hacerlo. Podemos ejercer nuestra voluntad, pero ¿qué dijo Jesús cuando estaba en el madero? Él no quería padecer esa noche, no quería sufrir. Parecía posible, quita de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué quiso decir? No se haga mi decisión, mi libre decisión, que no se cumpla, sino la tuya, Padre, porque Dios tiene la buena voluntad y es la que tenemos que seguir. Nosotros tenemos, así como el ejemplo de Filemón, que era un hombre de Dios. Yo aquí puse 3 características. Era un hombre de fe, hombre colaborador de Pablo y un hombre de amor hacia los demás.
pero le faltaba este pequeño entendimiento, la buena voluntad. Tenemos que practicar la buena voluntad, y esa buena voluntad, si ustedes siguen leyendo Romanos 12, vienen muchos cómo hacerlo. Y habla de deberes y habla de dones que Dios se reparte en cada uno de nosotros. Pero el estar aquí, el estar participando, no lo hacemos por obligación, como muchos creen que se obliga. No, no se obliga. Estamos ejerciendo nuestro libre albedrío, pero cumpliendo con la buena voluntad de Dios. Tenemos que buscar el bien, porque para eso nos llamó Dios. Nos llamó para practicar sus mandamientos, para vivir por medio de ellos. Así que, hermanos, pueden leer todo el libro de Filemón, es muy cortito, pero esa es la enseñanza que Pablo le quiso decir en esta carta a su colaborador, amigo y hermano Filemón, por medio de un esclavo que fue convertido a los pies de Pablo en la cárcel y se lo regresa para darle esta lección. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender de esto? De que tenemos que hacer las cosas por decisión propia, pero hacia el bien, no hacia el mal, y no por obligación, porque la obligación, según lo que hemos leído, no nos lleva a ningún lado. Tiene que ser por buena voluntad, como dice en Romanos 12. Para terminar, vamos a leer ahí mismo en Filemón cómo termina la carta de Pablo, en el versículo 17. Lo voy a leer en la versión 2015. Dice así que, si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo, Pablo, lo escribo con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Por no decirte que también tú me debes a mí. Sí, porque son hermanos. Están a entender que todos somos un solo cuerpo. Sí, versículo 20. Hermano, yo quisiera tener este beneficio de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, y que se lo pone en signo de exclamación. Versículo 21. Habiendo confiado en tu obediencia, porque sí, porque era obediente, Filemón era obediente porque era por obligación. Te escribo sabiendo que harás aún más de lo que te digo, porque ya le explicó, ya le dio una cátedra de que tiene que ejercerlo por amor, no por solamente por obediencia. A la vez, versículo 22, prepárame también alojamiento, pues espero que mediante las oraciones de ustedes yo les sea concedido. Te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Un pequeño libro que tiene mucha enseñanza para nosotros, en el cual hoy tenemos que aplicarlo. Hoy hay mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha frialdad, mucha tibieza, y tenemos que enfocarnos al llamamiento que Dios nos dio, pero hacerlo con una buena voluntad, no por obligación, sino una buena voluntad que quiere decir ejercer nuestra decisión con libre de Dios, pero por el amor a hacer el bien.